La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. El diálogo es a esta hora con el abogado Rafael Ollarte, abogado constitucionalista, para hablar sobre la suspensión del juez que resolvió el caso, el polémico caso de Diario El Universo, y también sobre el juicio político a los vocales del Consejo de la Judicatura. Dos temas interesantes que abordaremos ya mismo con el doctor Ollarte. Abogado, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Buenas noches, don Fausto. Un placer estar con usted y con todos los amigos de Notimundo. Gracias, doctor Ollarte. Y la suspensión del juez que resolvió el caso del Universo, bueno, había también algunas interpretaciones, como que llega después de demasiado tiempo y quizá con alguna coincidencia a propósito del juicio político. Sí, efectivamente, llama la atención que se trata de un tema que ocurrió hace 11 años. Ciertamente, a mi juicio, Juan Paredes debe ser sancionado, eso es cierto, porque una sentencia de él nos ha costado no solamente una indemnización, sino otra vez una condena al Ecuador en el ámbito interamericano de los derechos humanos. Una persona así, que además actuó con manifiesta negligencia en ese momento, encubierto por las autoridades del momento también, cosa que además debe ser también investigado. Había un Consejo de la Judicatura en aquella ocasión, había una Corte Constitucional, no hicieron absolutamente nada. Entonces aquí parece que basta con que transcurra el tiempo para que le echemos tierrita a los asuntos y listo, hemos solucionado el tema. El escándalo de pasado mañana tapa el escándalo de antes de ayer, peor en estos casos. Pero de ahí a tomar una medida de suspenderle a alguien que ni siquiera está en la judicatura en la que cometió el ilícito, sino que ya está en la Corte Provincial, es decir, no se trata ya de un juez unipersonal, sino que integra un órgano colegiado, sí me parece algo calculado políticamente en razón de que hay un juicio político de por medio. Cosas así, bueno, es lo que a la larga nos hacen daño. El Consejo de la Judicatura debería resolver ese caso y sancionarle al señor. No va a ser que el día de mañana, como ocurre, acabamos el sumario y el señor pasa, ¿no?, por debajo. Bueno, ya veremos. Uh-huh. Bueno, sí, sin duda hay algunas coincidencias sobre las cuales ya veremos qué ocurre en el juicio político que precisamente se inicia esta noche en la Asamblea Nacional, y abordamos ese tema ahora mismo. El Consejo de la Judicatura, ha habido varios cuestionamientos y esto se ha desatado en prácticamente una pugna de poderes, una guerra no solo en el legislativo internamente, sino ya en la función judicial. El presidente de la Corte Nacional de Justicia acusando a los vocales del Consejo de la Judicatura, ellos diciendo que él es correísta, algunas cosas que no tienen tampoco mucho sentido, pero hay incumplimientos por parte del Consejo de la Judicatura. Sí, por supuesto. A ver, vamos, primero esto de correísta ya se ha vuelto el lugar común para que yo cometa infracciones y diga, es que el que me critica es correísta. Es que si es que a mí me sancionan, beneficia al correísmo. No, si ahora ya esto es decirle a alguien correísta es patente de corso, de ida y vuelta, de ida y de vuelta. Porque mire, este Consejo de la Judicatura, que ha cometido no solamente un sinnúmero de irregularidades tan escandalosas como que usted tenga audios en los que el señor Murillo, y se dice que también ahí estaba la señora Barreno, pero se quedó callada, van a donde un juez de la Corte Provincial de Pichincha a decirle que de parte del presidente de la República, encima como mandadero y mensajero del presidente de la República, que haga el favor de otorgar la acción de protección a la señora Yori, es decir, encima en un caso político. Es decir, los señores del Consejo de la Judicatura interviniendo y violando la independencia interna de la función judicial, tomándose del nombre del presidente de la República, que hasta el día de la fecha, porque además el presidente de la República y la gentecita que le acompaña han tomado una actitud de decir, es que yo no contesto, es que yo no digo, es que yo no voy a opinar. Muy bien, le felicito, el primer incompetente de la nación que tengo aquí a 6 kilómetros de distancia. Pero bueno, ocurre que van a donde este juez y no pasa absolutamente nada. Eso merecería un juicio político, eso merecería no solamente eso, sino una actuación fiscal. Es decir, perdón, delito es hacer eso. Pero además de esta clase de cosas, o escucharle al señor Murillo vanagloriarse de que él va a nombrar 20 jueces nacionales de él, y después el señor Murillo
nos dice de que la intención del juicio político es defenestrarlos para que el correísmo nombre jueces. Pero si el señor Murillo es el que estaba vanagloriando que dice que él va a nombrar a 20, si son 21, es sorprendente. Esto francamente es sorprendente, se vanagloria de hacer tonterías. Es decir, pero bueno, el juicio político se refiere a la evaluación que malamente se hizo a los miembros de la Corte Nacional de Justicia. Y yo espero que hoy día, en esta tal Asamblea Nacional, plagada de gente, me voy a reservar el calificativo, porque todavía no estamos en horario adulto para escucharlo, de que el uno se defiende diciendo, es que si a mí me votan, eso beneficia al correísmo, es decir, yo puedo hacer la que se me canta, porque si a mí me tocas, eso beneficia al correísmo. Terrible lo uno. Y la acusación constitucional se refiere a este tema, no a otras cosas que eran importantes, incluso notables y notorios incumplimientos de funciones. Vaya usted a un juzgado. El hecho de que te pidan papel, incluso en providencia, porque no hay, o porque no se pueden imprimir las providencias, porque no hay tóner. Vea, lo básico de un consejo de la judicatura es administrar la función judicial y resulta que no tienen ni papelería. Peor aún, y se lo voy a decir así porque es así, es muy desagradable, los abogados lo sabemos, pero los demás usuarios no. No vaya a la función judicial sin llevar un poquito de papel higiénico, no vaya a ser que la audiencia se le hizo muy larga y siente una necesidad y resulta que en los baños de la función judicial no hay papel higiénico. Peor jabón, mucho menos gel. Aplausos, o sea, no puedes ni eso, pero es que ni eso. Vea el sistema de citaciones, pero naturalmente los señores politicastros, UNES y compañía, eso es cosa menor, pero se han tomado este tema de la condena que ha hecho, ojo, no solo la Corte Constitucional, sino la Corte Provincial de Pichincha, en 2 casos de los cuales nos toca también indemnizar, o sea, tal como el señor Paredes nos ha obligado a indemnizar un caso de él, que además se hace el tonto y nos dice que no se acuerda quién es Chucky Seven y no se acuerda del caso. Aquí basta con decir me ha olvidado. En este caso también han de decir que se han olvidado de que en ese caso toca pagar indemnizaciones pues de esos jueces nacionales. Pero además nos llegó una condena del relator de Naciones Unidas por la independencia judicial. Pues, ojo, perdón, no es un tribunal, es el relator de Naciones Unidas por la independencia judicial que nos decía, vea, esa evaluación está mal hecha, es violatoria del principio de independencia judicial, los evaluadores están parcializados. Uno decía, pero por favor, porque más este caso de los jueces nacionales instituidos está en el sistema interamericano de derechos humanos, es decir, encima de todo, a la vuelta de la esquina nos va a llegar otro coscorrón más con indemnizaciones de por medio gracias a esta gente. Y es precisamente lo que se ha discutido durante estas últimas semanas, es decir, ellos un poco se apartan del tema de los audios porque no es parte de las causales del juicio político, se apartan del tema administrativo porque no es parte del juicio político, pero han querido, y creo que lamentablemente en algunos sectores lo han logrado posicionar esta discusión de correísmo versus anticorreísmo como para ubicarse en uno de los carriles, de tal forma que incluso, bueno, hemos visto incluso periodistas ubicados cuestionando algo, ubicando a Iván Saquicela, al presidente de la Corte Nacional de Justicia, en una supuesta alianza con el correísmo, lo cual resulta al menos ilógico. Sí, bastante llamativo. Ahora, a mí me da mucha pena eso, especialmente yo sé de qué medio me habla porque yo iba muy seguido hasta que le llegó a uno el veto, porque no le puedes rozar a Lasso, no le peor al Consejo de la Judicatura, porque eso es beneficiar al correísmo. No, el único que le está beneficiando aquí el correísmo es el presidente Lasso, que le está atendiendo una autopista de 6 carriles para que esa gente vuelva. Es decir, lo peor de Macri y lo peor de Piñera está concentrado en el señor Lasso, las mismas tonterías que hicieron esos dos para que vuelvan, luego encima a asaltarte otra vez más. Eso es lo que está haciendo. Encima apoya a gente como Llori, como Murillo. El señor Murillo está inhabilitado para ejercer cargo público en Ecuador. A pesar de eso, ejerce el cargo en la judicatura. Pregúntale a su ministro del Trabajo, pues, que aparece en la página del ministerio. Bueno, entonces, defender eso, perdón, o sea, lo que usted me está diciendo es que a nombre del anticorreísmo tenemos que chuparnos una de este calibre. No, perdona, conmigo no cuente para esa clase de baboserías. 1, 2,
El cuento que además nos dicen de que, ay, es que se nos destituyen el correísmo, los ser cristianos se toman esto, perdón, pero los suplentes de ellos han sido nombrados por el Consejo de Participación Ciudadana transitorio, es decir, el que fue presidido por don Julio César Trujillo, que en paz descanse, y por Pablo Dávila y otros. Es decir, no es este Consejo de Participación el que les han nombrado. ¡Ay, es que les han cooptado! ¿Quién me está diciendo eso? ¿Lazo? ¿Lazo que no puede armar una terna para superintendente? Que cuando arma una terna para superintendente y le nombran al tercero o al segundo, perdón, dice, es que ha sido correísta, pero si usted me lo ha puesto ahí, pues. Entonces, el argumento es que el correísmo gana con esto. A ver, perdón. El señor Murillo, el encargado de la presidencia, no sé por qué se dice presidente del Consejo de la Judicatura, él está encargado de la presidencia. Encargado, así es. Sí, pero bueno, pero se dice presidente, pues hay que... No sé qué problema tiene esta gente, pero bueno. Resulta que él ha dicho que el 99,9% de los jueces son correístas. A ver, lo que me está diciendo el señor Murillo es que les quieren votar a ellos, Murillo Barreno, y a la ex correísta, miembro de la Corte Constitucional cervecera, señora Maldonado, alfombra de Correa en la Corte Constitucional cervecera. Entonces me está diciendo que censurarlos a ellos hace que vuelvan los correístas, porque los correístas quieren nombrar jueces. Pero si el 99,9% de los jueces son, según Murillo, correístas, ¿por qué los correístas quieren darse toda esa vuelta? Es decir, el correísmo quiere tomarse el Consejo de la Judicatura para nombrar jueces, destituyendo a los jueces correístas. Eso me está diciendo. Absolutamente, no resiste ningún análisis. Vea, por último, que me digan, no hemos incurrido en falta. Invéntese, al menos invéntese. No hemos incurrido en falta, porque yo le he escuchado también al señor Murillo decir poco y menos que la Corte Constitucional no ha declarado inconstitucional la evaluación. Si lo que hizo la señora Maldonado, lo que hizo Murillo y Barreno, era abrir la puerta para hacer precisamente lo que ellos dicen que se quiere hacer. Es decir, que llegue un Consejo de la Judicatura y diga, vamos a evaluar a la Corte Nacional y los vamos a votar y voy a nombrar ahora sí a los míos. Eso es lo que impidió la Corte Constitucional con una tardía declaración de inconstitucionalidad. ¿No será, doctor, que está, y con esto termino, lamentablemente se nos acabó el tiempo, pero no será que esto es parte de un pacto o hay algún acuerdo que precisamente va en esa línea de simular una pelea? ¿Y cómo va? A ver, ya, digamos que le voy a aceptar, para efectos de la pregunta, que los 3 miembros que reemplazarían a los actuales del Consejo de la Judicatura están cooptados por Correa y por los 100 cristianos. Ya. La señora Celi, el señor Ventimilla, y se me fue. Y la señora Yupanqui. Están cooptados. Entonces llegan al Consejo de la Judicatura. ¿Y qué pueden hacer? ¿Pueden hacer lo que hizo Murillo, compañía con Maldonado? ¿Pueden decir, vamos a evaluar a la Corte Nacional? Justamente porque los casos emblemáticos de los que hablan son casos resueltos por la Corte Nacional. Entonces, vamos a evaluarles a los actuales para sacarlos y poner a los nuestros. No puede, porque la Corte Constitucional ha dicho que no se puede hacer lo que hizo justamente Maldonado, Murillo y Barreno. Justamente. Entonces, qué misterioso. La Corte Constitucional te ha cerrado con una declaración de inconstitucionalidad lo que tú hiciste irregularmente y que y ahí era abrir la caja de Pandora, pues, teniendo como antecedente lo que hicieron estos 4. Así es que, vea, si va a mentir, al menos hágalo de un modo creíble. No me diga tonteras de que todos los jueces son correístas y que lo que quiere el correísmo es llegar al Consejo de la Judicatura para sacar a los jueces correístas y poner jueces correístas. O sea, ese trabalenguas no se entiende. Veremos. O que quieren llegar y hacer lo que, justamente por su falta, por su violación a la Constitución, que además nos está costando dinero y nos va a costar una condena internacional y que ya nos costó un señalamiento de Naciones Unidas a través de su relator por la independencia judicial, que esto se vuelva a repetir. Verá que tenemos, insisto, fallo de la Constitucional, fallo de la Corte Provincial de Pichincha y señalamiento del relator de Naciones Unidas por la independencia judicial respecto al chistecito que se fueron a mandar. Además, hago presente que la Corte Constitucional no solo indicó esto, no solo indicó que por los tiempos no se podía hacer la evaluación, sino que esa evaluación se hace solo para la renovación por tercios, que se hace constitucionalmente, sino que dijo, se inventó una sanción vía reglamento. Hay que ver perdón, si eso no es causal de censura, bueno,
los audios y lo demás tampoco lo será, pues. Habrá que ver entonces el resultado. El resultado del juicio político esta noche ya se inicia y estaremos pendientes también desde la Asamblea Nacional y les daremos, por supuesto, el seguimiento. Doctor Ollarte, gracias por estar con nosotros. Siempre un placer. Y ya veremos cómo leen los señores de UNES algún discurso previamente preparado. Pues ojalá que lean de corrido. Veamos qué ocurre en la Asamblea Nacional. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.